producción, hay alimentos. Según la FAO, hay una cantidad de producción que podría alimentar al doble de personas que habemos en este planeta del mundo mundial. ¿Qué es lo que está pasando entonces? Problemas de acceso, como se dijo, un problema de pobreza, que ya también se mencionó, cada vez más grave, profundización de la pobreza que se tiende a la miseria. 1.500 millones de personas viven con $1 al día, nosotros no nos escapamos de esa realidad, 3.000 millones con $2 al día. Y esto está relacionado también con el acceso a las tierras, y en este caso el ejemplo que se menciona aquí, que de cada 7 kilos de alimentos que se producen, de cada 10, 7 están destinados para darle de comer a los ganados. Fíjate cómo es la cosa. De cada 10 kilos, 7 van para alimentar la ganadería. Y el otro problema que se ha mencionado es los agrocombustibles. Es destinar áreas con potencial agrícola para cereales, otro tipo de plantas para darle de comer a los peces. Les presento a este señor de la Red de las Naciones Unidas, un señor bastante interesante, con esta noticia que se dio publicada en el Coratino, Jan Stigler, si lo menciono bien. Él habla de que en el mundo hay un problema profundo de injusticia y un sistema caníbal. Caníbal es aquella persona que es capaz de comerse a otra especie, de su misma especie. En este caso el canibalismo es como un humano comerse a otra persona. Esas cosas nosotros no las hacemos, pero sí le plantea que en el mundo mundial hay una situación de canibalismo. Plantea él, como dato muy triste, que cada 5 segundos muere una niña o un niño menor de 5 años. Y todavía más terrible, 37.000 personas mueren cada día en el mundo mundial por no tener alimentos. Un dato trágico, terrible. 500 multinacionales controlan el 53% del Producto Interno, la riqueza del planeta. Son las estructuras y del orden criminal que fabrican la masacre cotidiana del hambre. Las estructuras criminales se plantea 3. El dumping, que es abrir los mercados locales para que ingresen productos y cereales que han sido producidos a un costo menor y quieran los mercados locales, quieran la producción local y se posicionan entre los mercados locales. Las transnacionales invaden estos países. Segundo, lo que ya mencionaba y lo plantea él como un crimen de la humanidad en esta situación que cada 5 segundos mueren estos niños, destinar áreas para cultivar, para hacer combustible para los coches. Además plantea que también el alimento ha llegado a la categoría de mercancía y que en la bolsa de valores es un tema que se especula también con la alimentación. Causa de hambre en el mundo, dice, es la avaricia de los países ricos y de las transnacionales. ¿Cuál ha sido la lógica? Desde 1950 apareció este tema de la revolución verde, que lo ha venido enseñando en todas las universidades del mundo, que ha sido una revolución con una agricultura industrial acompañado de un fuerte paquete tecnológico. Esto ha supuesto ganancias arriba de los $6.000 millones de estas empresas que se condicionan y se venden y se supeditan y se hacen dependientes de sus productos. En las universidades de agronomía han enseñado este concepto del MIP y le dicen a los estudiantes que el MIP es el manejo integrado de plagas, cuando el MIP es el manejo de intereses privados. Eso es lo que realmente quiere decir este tema, no es el tal manejo. Esa es la trampa, ese es el discurso que le han enseñado a los estudiantes, y los estudiantes salen bien contentos a hablar del MIP, cuando al final es el paquete tecnológico que se viene imponiendo en esta visión de la agricultura convencional, que es lo que me conviene. ¿Cómo se demuestra esto? Las principales empresas que controlan el mercado de fertilizantes, de productos y semillas, que así como ya se ha hablado anteriormente, tenemos alta dependencia de estas empresas transnacionales. Estas empresas transnacionales no están pensando en los problemas de los agricultores de los países como nosotros, no están pensando que el río se lleva a tu casa, no están pensando que perdiste, no están pensando que cada vez produce menos y gastan más. La ganancia es impresionante. Monsanto tiene casi $3.000 millones en ganancia, lo que supone al año anterior un 120%
de ganancia, es una empresa exitosa. Ya quisiéramos tener nosotros, tener iniciativas económicas con alto rendimiento, ¿verdad? Grandísimo, pero ese es el negocio que está detrás de todo esto. Por eso es el manejo de intereses privados. ¿Cuál es la apuesta? Aquí hay un problema de visión. Creer que los insectos son plagas y no considerar que son parte del ecosistema de la vida, que descomponen el suelo, que hacen juegan una función ecológica en las parcelas. La apuesta para nosotros es una cosa que yo le llamo manejo ecológico de insectos. Considerar entrar los insectos ha sido mejor que el enfoque convencional de revolución verde. Los agricultores ven un insecto y van a comprar esa grandes cantidades de agrotóxicos, la nate, bionate, rascate, acostate, no hay que por otro lado más, y le echan a su cultivo envenenando la parcela y envenenándose ellos, y envenenando los alimentos. Los insectos se controlan entre ellos mismos. Miren, qué gran contradicción. El 90% no causan daño a la agricultura. De todos los insectos que los científicos han logrado clasificar, que son bastantes, del 90% no tiene nada que ver con nosotros, con la agricultura. El 7% son benéficos. Es como la figura esta, de esta avispa que está apoyando a un pulgón, como lo llaman ustedes, y le pone un huevo, lo parasita y lo destruye. Ese pulgón muere y le da paso a vida a otra avispa. Por eso, y el 3% pueden afectar cultivos. El 3% es el que ha puesto de cabeza a los profesionales de la agricultura por creer que hay que eliminar esta población de insectos. Y son parte de la vida, son parte de los ecosistemas. Esta visión comercial, agroindustrial, ha provocado un modelo de agricultura que se caracteriza por tener un solo cultivo, un monocultivo, rompiendo la biodiversidad. Son funcionales. Pero ¿a qué costo son funcionales? ¿A qué costo? Ya no estoy hablando de pisto. A este costo. 120.000 muertos y 100 millones de intoxicados cada año en el planeta por el uso de estos agrotóxicos que estas grandes empresas que no están pensando en el problema del alimento están vendiendo en el planeta. Se me olvidó mencionar, aquí se compró una empresa que producía semillas Monsanto por 134 millones. Y les digo, ahí tienen una ley que prohíbe que yo venda semillas de estas transgénicas. Ah, ya lo vamos a quitar. Entonces dijeron que para resolver el problema. Y entonces la Monsanto compró la empresa que distribuía aquí las semillas. Cada año en el mundo. Esto ha provocado alta dependencia, pero terrible dependencia. Y esto es trágico. En esta visión es tremendo depender de otros y no tener con sus capacidades para resolver este problema, ha concentrado la riqueza en el planeta, ha contaminado mantos de agua, ríos, lagos. El DDT, por ejemplo, es detectable 21 años después. El paraquat, que es el componente activo, lo llaman gramoxones. Usted lo echa hoy, nace un hijo suyo, y cuando cumple 21 años, que se le casa con la cipota bonita de la comunidad, todavía hay DDT en el suelo. La naturaleza no hay que hacer con estas moléculas sintéticas. No las logra procesar, no las logra desintegrar. Ese es lo primero. Y luego la erosión, la pérdida de los suelos. Cada vez la gente invierte más y produce menos. Hay bajos niveles de productividad y hay bajos niveles de producción. Esa es la relación perfecta que hay en este tema. La situación en el Terruño Cocatleco, en nuestro pequeño país, que yo le llamo con mucho cariño Terruño Cocatleco, el país más pequeño de Centroamérica. Para entender el problema en el país hay que partir de estos datos. En 1989 se inició un programa de ajuste estructural, tuvieron unas elecciones, el país estaba en conflicto, un conflicto terrible, doloroso, con muchos muertos, muchos desaparecidos. Pero mientras estábamos en este conflicto, hubo un cambio de gobierno y entró un partido, y para esa fecha los aranceles, que son los impuestos que le ponen a los productos que se traen fuera del país, que le llaman también gravámenes, llegaban hasta el 230% de su valor. Viene este señor que le llaman el príncipe de la paz, y ustedes ya lo conocen, y en el periodo él disminuyó de 230 a 20% esos impuestos. Miren qué lógica más interesante.
Y luego el otro Calderón, el otro presidente, en su periodo bajó esos impuestos al 15%. Y el tiro de gracia para la agricultura, el tiro que remató en la nuca la agricultura campesina, fue en el periodo de Paco Flores, que eliminó a cero los impuestos y firmaron el tratado del TLC. Y que le hicieron creer a la gente que iban a vender pupusas con loroco, con pupusas de carne de cerdo, de chicharrón, y los gringos dijeron: nosotros queremos los tucos de los salvadoreños, porque andan comiendo de todo en las calles, queremos chicharrón de los tucos gringos, y quién quiere comprar tucos gringos allá, para vender pupusas a los gringos. Entonces resulta que ellos, muy inteligentes, allanaron la ruta y la vía para el negocio. Y aquí viene a entender el problema de por qué estamos en esta situación trágica de la alimentación en el país. Les dijeron: pueden exportar, no van a pagar nada, el camino está libre. Además que se han perdido muchos empleos en el sector rural. Otro elemento que no pierdan de vista es la inversión que ha tenido en el agro desde el gobierno. En el 90, 5.1% del producto del PIB, al llegar al 2003 a 1.2%. Que no se les olvide el dato del 1.2% en el 2003. El Salvador se caracteriza casi por cosas muy malas. Entre las cosas muy malas que se caracteriza es que sean los primeros 20 países más injustos. Este índice mide, a partir de los ingresos, las desigualdades sociales. Aquí se compara con Guatemala. Ya decía la señora de Corazán de que Costa Rica tiene un alto índice de desarrollo humano. En el caso de El Salvador, del Gini, en el 95 era 50.7, en el 2001 de 52.1, y en el 2007 de 52.4. Miren cómo ha ido el incremento. ¿Qué quiere decir este dato? Que en nuestro país, en nuestro querido país, en el Perú y en Mozambique, se ha extendido más la pobreza y se ha concentrado más la riqueza. Eso es lo que quiere decir estos datos. Tenemos un país altamente injusto. Situaciones de este tipo: destrucción de la cordillera del Bálsamo, destrucción de zonas que son altamente productivas por hacer urbanizaciones descontroladas, carísimas, de medio millón para arriba, versus las condiciones de vida que tiene la población históricamente abandonada salvadoreña. Este dato no lo pierdan de vista, nos preocupa. Tengo una noticia aquí sobre el Tribunal Centroamericano del Agua, un estudio del 2001 que dijo lo siguiente: en los próximos de 10 a 15 años se agotarán las reservas de agua en Centroamérica. De acuerdo con el especialista, la situación más grave la presenta El Salvador. Y voy a leer textualmente lo que dice: debido a la contaminación, la deforestación de los bosques, el crecimiento sin planificación de zonas urbanísticas, poco de industrialización, advirtieron los expertos. Y hace 10 años ya habíamos en la región centroamericana 15.700.000. La realidad del país está en crecimiento. La cobertura de agua no llega al 2% en el área rural. Hay una bajísima inversión en este tema. En saneamiento no hay nada. Hay niveles de contaminación terribles. Según nuestros estudios de la cordillera del Bálsamo, de todas las muestras que hemos hecho de los puntos de vida de las comunidades, el 97% de las aguas están contaminadas con la bacteria que está en las heces humanas, en la caca del pupú. La gente se está bebiendo las enfermedades. Dato curioso: el Estado invierte más en curar las enfermedades producidas por enfermedades hidrotransmisibles, por agua contaminada, que invertir en un plan preventivo para eso. Hay algunas noticias allí del plan de salud. Yo les escuché, no abordaban detenidamente el tema del agua, van a hacer el mismo ciclo del agua, van a acercar las comunidades, los médicos, las enfermeras, pero la causa de los problemas fundamentales de las enfermedades de la comunidad es que se están bebiendo las enfermedades, están tomando agua con gas. Eso es terrible, así es. No lo pueden decir de esta manera, me van a disculpar. Esto se suma a que ya la CEPAL nos advierte que El Salvador ha entrado en el ser hídrico. Y además, es un tema que hay que abordarlo. Esto nos está llevando necesariamente a una batalla por el agua. Raúl Moreno nos dice en este año
que 2.4 millones de salvadoreños sobreviven con $2 al día. Hay pérdidas de las áreas boscosas aceleradas en la región centroamericana y El Salvador acaba de perder el año pasado 32% más de su bosque. Según el Banco Mundial, esta es la cantidad de nutrición en el país, crónica, en el 2007. Y quiero que le pongan datos, en estos datos, El Salvador en cifras, según los datos del gobierno. El agricultor y pesca aporta el 13.1%, superado por la industria manufacturera y por el comercio de restaurantes. Seguimos siendo un país maquilero. El sector de la agricultura, que es el sector primario que dinamiza y aporta el alimento, es el tercer lugar. ¿Cuál es la apuesta entonces en el tema? Lo que ya dijeron de la balanza comercial, importamos más porque no tenemos capacidad de producir y importamos más de lo que producimos. Hay un déficit, como ya se mencionó allí. También la alta dependencia de los fertilizantes, la producción, en este caso del 2008, en maíz, bajó de 22 mil millones de quintales a 21.000, igualmente se expresó en el caso del frijol. Hay una reducción de la producción. Me voy a detener en el frijol y fíjense ustedes que este cuadro es superficie y rendimiento, es producción área. En el frijol del 2008 se destinaron 151.000 manzanas y se obtuvo esta producción. Pero fíjense ustedes que en el año siguiente, cosecha 2009-2010, se incrementaron en 1.000 manzanas más y se produjo menos, se obtuvo menos. Hay un dato negativo del 27.5% de rendimiento. Tenemos más área de producción, pero se cosecha menos. Tenemos menos producción. Esto está relacionado con esta noticia: consumimos más y cosechamos menos. Y la contradicción: El Salvador exporta frijoles y no tenemos. Aquí aparece en estos datos, en legumbres, hortalizas y escondidas, hay una importación y aparecen los dólares para el 2010 y aparecen cereales en grano, que aquí donde van, en esta parte van contenidos también procesados en miles de kilogramos y dólares. ¿Cómo puede ser eso posible? Que El Salvador tenía una crisis alimentaria, hay exportación de cereales y de frijoles y de hortalizas. La canasta básica en el área rural, los que tienen trabajo, los $17.20, el salario mínimo, la canasta alimentaria les cuesta 99.05. Todavía al campesino le faltan $2 para cubrir la canasta básica. Y si quisiera cubrir la canasta de mercado, necesitaría $672.96. Esto implicaría casi 8 salarios mínimos para cubrir la canasta básica. Hagan una idea cómo está la situación en el campo. Y lo que ya se mencionaba, las mujeres productoras, los hombres productores, los que se dedican a la producción, más o menos son los mismos datos, 13.317 mujeres, pero aquí el análisis que nosotros hacemos es que el modelo sigue concentrando los recursos en los hombres, que van a disfrutar con los compañeros que han venido. Y se sigue potenciando un modelo patriarcal, se siguen concentrando los recursos en los hombres, y esto creemos que es también un tema de equidad. ¿Cuánto es lo que invierte ahora en El Salvador 2010? En el 2013 lo que tienen que ir a 1.25, es bastante similar. Hay una bajísima inversión al sector de agricultura. Hoy, con los nuevos programas, va a haber una inversión de más de 30 millones que llega a 1.54, pero fíjense ustedes de que esto también se destina fondos para gastos corrientes y para gastos de mantenimiento del personal, el pago de los salarios, del alquiler. Entonces, ¿cuánto le queda al gobierno para invertir en la vuelta a la agricultura? Bajísima inversión. Para ir cerrando las noticias de este año: la crisis alimentaria, el FAO lo advierte, los agricultores presionan, la canasta básica va a aumentar, y aquí el nuevo plan. Aquí está la cosa. ¿Qué pasa con el nuevo plan? Excelente. Dice que el nuevo plan elimina los paquetes agrícolas y se lo hago más grande.
pese a que consideran que este programa es un fracaso para combatir la pobreza. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? Y entonces, ¿de qué se trata ese volado? Fíjense bien la noticia. Ya salió este año. Estamos de acuerdo con Raúl Moreno que la crisis alimentaria es causa del modelo neoliberal que ha propiciado el agronegocio dependiente de las transnacionales, y creemos que la política neoliberal no propicia seguridad alimentaria ni la apuesta a la soberanía alimentaria. Priorizan el comercio internacional y no la alimentación de los pueblos, no han contribuido a erradicar el hambre del mundo, han incrementado la dependencia, hay un tema de industrialización de la agricultura, hay un problema genético, de patrimonio, hay un problema medioambiental. ¿Y qué hacer? Rápidamente. Nosotros creemos que hay que impulsar esta propuesta de agricultura sostenible, sana, diversificada, que no dependa de los organismos de los agrotóxicos, socialmente justa, adaptada a la realidad y la cultura del pueblo. Luchar por la soberanía alimentaria es toda la apuesta, desde el enfoque de derechos, que ahí tenemos coincidencia, y que los países puedan definir su política, cómo vivir, cómo quieren producir, qué derechos quieren tener, pero además esto hay que conectarlo con los consumidores. Los consumidores tienen derecho a saber cómo se producen estos alimentos. Hoy no solo basta de producir por producir y seguirse cargando el medio ambiente. No, hoy hay que también plantearse cómo vamos a producir los alimentos. Estamos hablando de la calidad. Priorizar la producción agrícola local, el acceso de los campesinos a la tierra, resolver este tema de cooperativas que no tienen seguridad jurídica y aquellos que no tienen tierras, y el rescate, que no se ha mencionado, el rescate del conocimiento ancestral, el rescate de la semilla, y como dijo el señor, no le llamemos banco porque eso es capitalista, llamémosle santuario, ¿no? Y interesante, santuario de semillas. La gente tiene mucho conocimiento. Entonces, derechos humanos, bueno, cómo hacerlo, con la participación aquí, consciente y organizada de los campesinos, consumidores, consumidoras, la construcción del proceso político para lo cual se requiere una fuerte organización. Ahí hablamos de alianza de agronegocio, nosotros hablamos de alianza con los campesinos, con las campesinas, diversificada y diversa para generar un poder y una fuerza política para incidir en las decisiones del Estado. Esta es una tarea urgente y estratégica, aquí cabemos todos. Estamos sin alternativas, en un periodo de calentamiento global, de saqueo, de agotamiento de recursos, de despilfarro del agua, casi ignorar el periodo de restricción. Si esto no se revierte, dice Leonardo Moro, el mundo entrará en un proceso de destrucción a partir de 2050. Para terminar, el llamado es que nosotros tenemos que construir nuestro propio contexto de desarrollo, porque cuando ellos hablan de desarrollo, los del ministerio del dinero, nosotros los pobres no aparecemos, no estamos incluidos, y cuando ellos hablan de desarrollo, más niños mueren de hambre, más destrucción, más contaminación. Entonces se trata de entre salvadoreños, campesinos, productores, organizaciones, elaboremos y pensemos nuestro proyecto de desarrollo que nos permita sobrevivir. Muchas gracias, que Dios nos socorra.